Buenas, mi nombre es Catherine Mora Durán y el día de hoy les voy a hablar acerca de mi práctica profesional supervisada, la cual se titula Creación de un visor geográfico sobre los bienes adjudicados para la Fundación Costa Rica-Canadá. La misma se encarga de brindar ayudas sociales para la vivienda digna a la población en riesgo social. El proyecto plantea lo que viene siendo primeramente la realización de un visor geográfico, para de esta manera poder representar de manera espacial la información de los bienes adjudicados. Es importante mencionar que lo que vienen siendo los visores geográficos son una herramienta novedosa, la cual permite gestionar, administrar, también consultar y divulgar la información socioespacial de una manera muchísimo más simple. A lo largo de la presentación vamos a abordar lo que es el planteamiento de la investigación junto con la justificación, también lo que son los objetivos del proyecto, la metodología, el análisis de resultados y por último lo que vendrían siendo conclusiones y recomendaciones del proyecto. Como parte del planteamiento del problema, tenemos que la Fundación Costa Rica-Canadá es una entidad privada la cual ejerce como intermediaria entre el Banco Hipotecario de la Vivienda y las poblaciones en riesgo social, para de esta manera poder brindar la acreditación de bonos de vivienda o créditos de vivienda. La Fundación trabaja bajo dos modalidades, directas e indirectas. La modalidad indirecta es gracias a socios estratégicos los cuales realizan la colocación de los bienes directamente con la población en riesgo. En su mayoría son asociaciones comunales o también asociaciones de empresas como lecherías. De manera directa sería exactamente en lo que son las oficinas centrales de la Fundación Costa Rica-Canadá. El proyecto del visor geográfico nace por la necesidad de la Fundación de renovar y organizar lo que vendría siendo el sistema de consulta, para de esta manera poder facilitar la información y generar una mejor colocación de los bienes en el mercado y de esta manera poder brindar mayor cantidad de ayudas sociales a la población. Como parte de la justificación vamos a iniciar primeramente desde un contexto histórico. En Costa Rica es un derecho consagrado contar con vivienda digna, educación básica y empleo. En la década de los 80, Costa Rica se encontraba atravesando una crisis económica muy profunda. Es por esto que se empiezan a iniciar cambios en el sistema económico del territorio nacional. Estos cambios tenían como propósito velar por el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del territorio nacional. Como pilar fundamental, se basaba un mejor funcionamiento de la economía, para que de esta manera pudiera ser muchísimo más equitativa. Como parte de las políticas que se crean a base de este cambio en el sistema económico, se llega a la creación del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, el cual es el que permite la acreditación de instituciones como Fundación Costa Rica-Canadá para brindar ayudas sociales a las poblaciones en riesgo. A pesar de que a lo largo de los años se han creado políticas que velan por el mejoramiento de la calidad de vida, en la actualidad, para el año 2019, el 20.98% de la población se encontraba en condición de pobreza. Esto equivale a más de 1 millón de habitantes del territorio nacional, de los cuales un 5.8% se encontraba en condición de pobreza extrema. Es aquí donde nace la importancia de instituciones como Fundación Costa Rica-Canadá para poder ayudar a poblaciones en riesgo a tener una mejor calidad de vida. Como objetivos del proyecto, primeramente nos proponemos como objetivo general la creación del visor geográfico para la Fundación Costa Rica-Canadá. Como objetivos específicos nos proponemos 3. El primero de ellos sería realizar un diagnóstico de la información que posee la institución sobre estos bienes, ya sea información digital o información física. Además, también se propone realizar visitas de campo de los bienes adjudicados y de esta manera hacer levantamiento de información primaria. Como segundo objetivo, se plantea lo que vendría siendo la creación del visor geográfico y como tercer objetivo se plantea crear un manual que permita a la Fundación realizar una constante actualización del visor. Con respecto al apartado de la metodología, se debe mencionar primeramente el área de estudio. El proyecto toma en cuenta una escala macro. Esto debido a que la Fundación Costa Rica-Canadá posee bienes adjudicados a lo largo de todo el territorio nacional, los cuales corresponden a 37 bienes.
Sin embargo, se debe de mencionar que para lo que fue las visitas de campo y posteriormente la creación del visor geográfico solamente se tomaron en cuenta 17 bienes. Además, también se debe de mencionar que el proyecto se concentra en un enfoque mixto. Esto debido a que la investigación se fundamenta en aportes de tipo cuantitativo y cualitativos. Para el desarrollo del primer objetivo, primeramente se realizó lo que es la revisión de las bases de datos digitales de la Fundación Costa Rica-Canadá, que posee acerca de los bienes adjudicados. Esta información corresponde al número de activo, al número de plano catastral, la ubicación del bien, el nombre del excliente, el valor de la propiedad, entre otros datos. De manera simultánea se realizó lo que fue la consulta de la información física, la cual corresponde a avalúos y planos catastrales. Con respecto al segundo objetivo, primeramente se debe de unificar la información recolectada en el campo. Una vez que toda esta información esté sistematizada, se debe ingresar al programa QGIS e iniciar la programación del visor geográfico. Con respecto a la construcción del manual de actualización del visor, se deben de realizar 3 etapas. La primera de ellas toma en cuenta lo que es la toma de datos primarios. Posteriormente se debe realizar la sistematización de estos datos para de esta manera poder iniciar lo que es la actualización de los datos en el visor geográfico. Con respecto al análisis de resultados, para el primer objetivo tenemos que este se divide en 2 etapas o fases. La primera etapa corresponde al diagnóstico y la segunda corresponde al trabajo de campo. En lo que fue el diagnóstico, se pudo observar que las bases de datos se subdividen en 2 variables principales, la variable técnica y la variable legal. Con respecto a la variable técnica, realmente en el momento en que se realizó el diagnóstico no se pudo observar ningún tipo de información ingresada en el sistema. Por su parte, la variable legal es la que presenta mayor actualización. Con respecto a la variable del área legal, se pudo observar que ésta se divide en 2, primeramente anotaciones y luego gravámenes o afectaciones. Con respecto a lo que son anotaciones, se observa que de los 37 bienes, 35 no cuentan con ningún tipo de anotación. Y de los 2 que cuentan con un tipo de anotación, uno corresponde a una demanda jurídica y otra corresponde a un proceso de remate. Como se observa en el gráfico 2, el cual corresponde a la variable de gravámenes o afectaciones, de los 37 bienes, 22 no presentan ningún tipo de indicador. Sin embargo, 6 de estos sí presentan lo que vendría siendo servidumbre trasladada. Otros 3 se encuentran con servidumbre en aguas pluviales y otros 3 se encuentran con incumplimiento en la ley de aguas. Las otras variables realmente no presentaban bastante significancia para el proyecto. Para lo que fue el trabajo de campo, se realizó la visita a 17 bienes adjudicados, los cuales se localizan en la provincia de Cartago, Limón y Alajuela. Estas visitas fueron cruciales para lo que fue el desarrollo del proyecto, ya que en estas se pudo realizar el levantamiento de información primaria, tomando en cuenta variables socioespaciales, como lo es la ubicación del terreno, las actividades socioeconómicas que se desenvuelven a su alrededor, la cercanía a comercios, a centros educativos, a centros de salud. También se pudo observar lo que fue la topografía del terreno, además del acceso a servicios básicos, entre otras variables. Todas estas variables nos permiten conocer el entorno de los bienes, para de esta manera poder generar un valor agregado a cada una de estas propiedades. Para el desarrollo del segundo objetivo, el cual se denomina cómo crear un visor geográfico, tenemos que este se divide en 2 etapas. Primeramente lo que es la sistematización de la información recolectada en el campo y posteriormente en la creación del visor geográfico. Específicamente con lo que viene siendo el visor geográfico, como pueden observar en el video, este se realizó con 2 mapas base, OpenStreetMap y Google Earth. El visor geográfico contempla las capas de bienes de trabajo de campo, imágenes de los bienes, educación, acceso a servicios básicos, actividades socioeconómicas, áreas de recreación, datos del IPS por cantón, centros de salud, topografía del terreno, transporte y cercanía a comercios. Por último, lo que vendría siendo los datos
datos de la ubicación. Por último, en lo que vendría siendo los análisis de resultados, tenemos la creación del manual de mantenimiento y actualización de los visores geográficos. Estos pasos en lo que es el documento del proyecto vienen muy bien explícitos. En esta ocasión solamente vamos a explicar brevemente lo que son las etapas que se deben de realizar para generar de manera adecuada una actualización de un visor geográfico. Primeramente se debe de tomar con GPS los puntos de cada uno de los bienes. Esto se debe de hacer en el trabajo de campo. Posteriormente, una vez que tengamos estos puntos en el GPS, se deben de georreferenciar en un mapa base. Puede ser en Google Street Map o Google Earth. Además, como segunda etapa tenemos lo que vendría siendo modificar los campos de las capas. Este paso es opcional, realmente no siempre se tienen por qué editar los campos de las capas. Como tercer paso primordial sería hacer la actualización de la tabla de atributos. Esta actualización se debe de hacer con los datos obtenidos en el levantamiento de campo, tomando las variables que ya se habían mencionado en los apartados anteriores. Y por último, en el documento se detalla cómo generar un visor geográfico a base de esta actualización. Ya como última parte de esta presentación tenemos lo que son las conclusiones y recomendaciones. Primeramente destacar la importancia de la geografía como una ciencia interdisciplinaria, lo cual nos permite a las personas geógrafas poder ser parte de una gama extensa de proyectos. También recalcar la importancia de trabajar un enfoque mixto en este tipo de proyectos para de esta manera no solamente quedarnos desde un punto de vista cuantitativo de simplemente números y datos, sino poder realizar un análisis socioespacial de la información obtenida. Es importante también destacar lo que es los visores geográficos como una herramienta novedosa, la cual permite visualizar de una manera muchísimo más dinámica la información socioespacial. También con respecto a lo que es la Fundación Costa Rica-Canadá, realmente es muy clara que la problemática con respecto a lo que son las bases de datos y la desactualización de la información que poseen, mucha de esta información realmente para el presente proyecto fue obsoleta, ya que no presentaban realmente datos novedosos. Con respecto a las recomendaciones, se recomienda a la Fundación un constante mantenimiento y seguimiento de los bienes adjudicados, para de esta manera poder generar un poco más de control y poder estar un poco más al tanto de todos estos bienes. Y también se le recomienda a la Fundación una constante actualización de lo que vendría siendo el visor geográfico, para que de esta manera se pueda dar el mayor provecho al visor. En esa diapositiva pueden observar lo que fue la bibliografía consultada para la elaboración del documento. Y bueno, esa sería mi práctica profesional supervisada conjunto a la Fundación Costa Rica-Canadá. Muchísimas gracias por la atención y si tienen alguna duda o consulta, ahí tienen mi correo. Muchísimas gracias.